Vamos a conversar con un compañero, decía, amigo de la casa, alguien que por peso propio, por militancia, por laburo, pero también de familia, es de linaje no, linaje es de la alta alcurnia. Linaje me suena a Luro Pueyrredón, ¿cómo es el apellido de la madre de Macri? Ay, no me va a salir ahora. Franco Villegas, ¿no es? ¿No es Villegas? Creo que sí, Sí, creo que sí, sí. sí, Digo, eso es linaje. Acá tendríamos que hablar de estirpe. Acá tendríamos que hablar de, decía, un compañero con peso propio, con militancia, con trayectoria, pero los peronistas no somos en nuestra individualidad. No nos constituimos, nuestro peronismo no se constituye en la individualidad, sino que se constituye en el conjunto, en el colectivo, en lo que somos en cuanto a lo que nos rodea y lo que realizamos colectivamente. Por eso digo, alguien que viene con una familia de estirpe peronista, de un cacho de peronismo en la historia para atrás, y que los muchachos hoy lo continúan. Paladar negro, me dice una compañera que está escuchando. Sí, ponele, sí, también una definición. Lo saludamos, decía un compañero amigo de la casa, Mohamed Haddad, el Moja, como se lo dice en confianza. Moja, ¿cómo estás? Buen día, te saludamos aquí desde La Mega, desde nuestro programa, a la hora señalada, desde la capital, con mis compañeros, mis amigos acá, Walter Orellán por un lado, Diego Cini por el otro, y quien te habla, Jacinto. ¿Cómo están, compañeros? Feliz día, primero amigo. que nada, y feliz día. Feliz día. de la lealtad. Feliz día para vos, para Rulo, para toda la compañera de San Roque que vienen dejando muy bien parado al peronismo hace largo tiempo, y ojalá que por muchísimo tiempo más. Moja, bueno, queríamos conversar en este... La palabra sería de cuna, peronista. Ahí está. Está bien. Queríamos conversar en este 17 de octubre tan particular, la situación económica, la situación política, esta definición a todo o nada, más que nunca a todo o nada, que aparentemente tendría un primer tiempo y un segundo tiempo en noviembre, con un balotaje, con una segunda vuelta, en el marco de este contexto. ¿Cómo revalorizar este Día de la Lealtad en esta situación, en esta coyuntura? Mira, yo creo que en esta coyuntura que se está viviendo, justamente hoy es un día para reflexionar en toda la provincia y en toda la patria, porque los dos modelos de país que están en juego es muy importante establecerlo y que cada uno entienda la militancia de esta última semana, lo que se juega, que es el futuro de la patria. Y eso no es un eslogan, no es absolutamente nada vacío, sino es más que nunca algo muy profundo que está en juego, que es la continuidad de los derechos que venimos peleando justamente, como vos decías, desde la revolución del 43, que se vivió plasmada en la Constitución del 49, y que la verdad que debemos volver a retomar esas banderas y volver a tomar esa Constitución como base para nuestra nación, porque si el general nos dejó un legado, justamente fue una doctrina nacional que se ve reflejada en la idiosincrasia argentina, y eso es lo que nos hizo a nosotros fuerte y nos hizo una potencia real. Después hubo dictadura, hubo golpes blandos, hubo tortura, desaparecidos, son 40 años de democracia, y todo eso nosotros tenemos que poner en valor nuevamente para que la sociedad se dé cuenta, y sobre todo las nuevas generaciones, que no crean en falsos profetas, como bien dijo el Papa Francisco, ¿no? Eso es, creo yo, fundamental e importante en esta coyuntura, y yo creo que los compañeros, que son la mayoría del pueblo argentino, están entendiendo de la misma manera, y se nota en la militancia y en la voluntad que están teniendo de llegar casa por casa para poder convencer al otro y para poder hacerle entender de que el futuro de la patria es con Sergio Massa, y que tenemos que volver a retomar las banderas de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, que son banderas profundamente, profundamente de carácter de que necesitamos de que eso se pueda llegar a llevar adelante, porque la verdad que se perdió mucho no solo por el gobierno de Macri, sino también por la tergiversación de lo que fue nuestra doctrina. Entonces tenemos que volver a retomar eso, tenemos que volver, creo yo, a retomar nuevamente escuelas
gobierno, escuela de doctrina justicialista, y volver a tener el país que Perón y Eva nos enseñaron y que Néstor y Cristina pusieron en funcionamiento. La escuela de gobierno tan fundamental, digo, y tan olvidada por allí, ¿no? Como una herramienta enteramente válida y productiva a la hora de generar conciencia, de también profundizar en cuanto a identidad política. En torno a esto, en cuanto a la identidad política, sin desmerecer ninguna identidad política, por las dudas, para que nadie se sienta tocado, ni mucho menos ofendido, pero decía yo hoy, y me gustaría conocer si compartís o no la opinión, en buena hora, si no, digo, porque enriquece a esto de la conversa y sobre todo en este día. Pero coincidís en que en la Argentina, vuelvo a insistir, sin desmerecer ninguna identidad política, en términos generales está el peronismo y después lo que está enfrente, más allá de los nombres, se define, se sintetiza en antiperonismo, en esa dicotomía, ¿o no? Sí, por supuesto, que acá está el pueblo y el antipueblo, los de arriba y los de abajo, y el peronismo siempre representó a los de abajo. O sea, no hay dudas de eso. Acá lo que nos demostró Perón es que desde el gobierno que la política es la herramienta para transformar, y nos dejó una plataforma de gobierno de cómo hacerlo. Nosotros, como nuevas generaciones, tenemos que llevarlo adelante e ir ayornándolos en términos de mecanismos nuevos. Pero nosotros tenemos que entender la profundidad de lo que generó él. Tenemos que entender que la Constitución del 49 hablaba de una democracia participativa y no una democracia liberal, que hoy vemos justamente cómo debilita las instituciones y debilita la política, y te va generando nuevos liderazgos que terminan siendo absolutamente lo mismo, que son los que hace 100 años excluyeron a gran parte del pueblo argentino. Entonces, cuestiones como esas son las que están en discusión hoy. Derechos que muchos compañeros dieron la vida y pelearon para que se siga sosteniendo, eso es lo que está en juego hoy. El trabajo del argentino, el salario digno, las vacaciones pagas, las jubilaciones y la igualdad de oportunidades, como la movilidad social ascendente, eso es lo que está en juego hoy. Entonces, nosotros no tenemos un minuto para especular, para esperar, ni nada, porque de verdad está en juego el futuro de la patria. Yo creo que si nos lo tomamos como eso, sobre todo en un día como hoy, un día de la lealtad al pueblo argentino, porque los compañeros, los descamisados, los trabajadores que salieron a defender a su líder aquel 17 de octubre, en realidad la lealtad es a la patria, que es la apotegma que decía Perón, que primero la patria, después el movimiento y después los nombres. Uh-huh. Los nombres se discutirán de acuerdo a las ideas que representan, y hoy el que sintetiza las ideas de lo que es un movimiento nacional y popular es Sergio Massa, y todos deberíamos entenderlo de la misma manera y trabajar el doble. Adal, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Walter Barberán Queracha, amigo, ¿cómo andás? Sí, ¿Cómo estás, compañero? Pero muy bien, y también se hace un enorme esfuerzo en la provincia de un cuarto de siglo a esta parte por tratar de tapar con las manos, con los medios de comunicación, todo el aporte histórico que ha hecho el peronismo a nuestra provincia, y de qué manera también el pueblo correntino ha votado al peronismo, y tendríamos que ir a ese primer compañero de fórmula que tuvo Juan Domingo Perón, ¿no es cierto?, como fue Hortensio Quijano, pero de qué manera también, esta es una historia muy interesante, digamos, de qué manera las diferentes fuerzas fueron acompañando al peronismo, ¿no es cierto?, en esto que indudablemente fue transformando el país, y que esas políticas también llegaron a la provincia de Corrientes, indudablemente. Escuelas, hospitales, los hogares escuelas que fueron tan importantes, bueno, todo el tema de frontera, ¿no es cierto?, el caso de Paso de los Libres, el puente, digamos, de qué manera está vivo el peronismo, desde las históricas anécdotas de la pelota de fútbol o el juego de camiseta, hasta políticas que hoy continúa. Sí, por supuesto. Corrientes siempre fue incluido, por eso a veces es ciertamente gracioso cuando dice que somos discriminados, porque si hoy la provincia se sostiene es justamente por aporte de nación, ya sea de manera directa o indirecta. Y el peronismo, digamos, de la época de los primeros gobiernos de Perón y también del tercer gobierno, que fue uno de los gobiernos
exitoso en términos de número de obras y de lo que dejó, digamos, Así es. en cuestiones de infraestructura, fue por una planificación teniendo todo el extenso territorio de la patria incluido, porque lo vio con una visión estratégica, y eso es lo que nosotros tenemos que reivindicar, porque o si no parece que solamente fue una cuestión social y clientelar, como quieren denostar y estigmatizar a los gobiernos peronistas, pero lo que generó fue industria, fue trabajo, fue infraestructura, fue potencia militar, fue potencia de creación de trabajo, fue potencia en educación, fue potencia en innovación tecnológica, fue potencia en comunicación también de gobierno, y por ahí se va desviando y se va tergiversando las cosas y terminamos infiltrando ciertas imposiciones de lo que no es un nacionalismo. Y el nacionalismo tenemos que tomarlo nuevamente como una palabra real y certera de que representa la patria. Por eso no solo los justicialistas defendemos las mismas banderas, sino hay muchos partidos políticos antiguos como el radicalismo con sus banderas del principio del siglo que también defendía la cuestión nacional, y también los conservadores que también ellos con sus formas, digamos, terminan defendiendo lo que son los intereses permanentes de la patria, y eso es lo que deberíamos volver a retomar como nuevas generaciones, porque lo que nos dimos cuenta es que en la burocracia que hoy en día se vive, el aburguesamiento también de muchos compañeros, se terminan dejando de lado todas estas cuestiones que fueron pilares fundamentales para que nuestra doctrina siga vigente. Y hoy con los tiempos de la sociedad líquida, la inmediatez, y que muchos nos terminamos informando por redes sociales, y deberíamos buscar la forma para que esto continúe y que el legado siga sosteniendo, porque yo creo que la única forma de volver a ser a nuestra Argentina potencia, nuestra Argentina grande, y que podamos estabilizar nuestro país y que seamos una potencia y dejemos de estar colonizados culturalmente, económicamente y socialmente también, porque cada vez creo que es más profundo eso, y la estigmatización sobre el peronismo de nuevas fuerzas políticas que terminan siendo lo mismo que vendieron todo nuestro patrimonio durante los últimos 100 años, se vienen a vender como lo nuevo y no dejan de ser lo más rancio que tuvimos acá, sobre todo en lo cultural, en lo político, y los que entregaron no solo nuestras tierras, sino también a nuestros compañeros, ¿no? Así. Mohamed, buenos días, Diego Cini te saluda, ¿cómo estás? Hablaba recién del esfuerzo y del gran trabajo de la militancia en estos tiempos para colocar a Sergio Massa como presidente a partir del próximo 10 de diciembre, y traspolándolo a esta fecha histórica. El peronismo nace con el pueblo y con los trabajadores en la calle. ¿Cómo también, y el gran desafío que tenemos dentro del peronismo es también traspolar esa capacidad, ese esfuerzo militante también a la dirigencia para recuperar estas banderas históricas y volver al peronismo? Mira, yo creo que primero que nada es la cuestión pragmática de las elecciones, pero después lo que tenemos que entender que es algo que nos dijo Perón desde un primer momento, es que cualquier círculo político es antiperonista, entonces los sectarismos hay que dejar de lado y llamar a todos. Para mí lo mejor de la campaña que plantea Sergio Massa es el gobierno de unidad nacional. No nos olvidemos que el Perón del 74 terminó diciendo que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Entonces, tomando esa apotegma como bandera, tenemos que entender que todos estamos adentro, por más que se piense distinto, y eso justamente lo que te lleva a ser amplio, a generar consensos, pero siempre teniendo como visión de que primero está la patria. Las tres banderas siguen vigentes y van a seguir estando vigentes siempre que querramos que nuestro país crezca y que nuestro país sea potencia, que es lo que todos anhelamos. Yo creo que la dirigencia, primero que nada, debería entender eso, que todos tienen que estar adentro,
que todos tienen sus verdades relativas y de ahí nace su verdad superadora, como también lo dijo Néstor. O sea, los grandes dirigentes y los que siempre reivindicamos tenían esa visión, y entonces que hoy haya dirigentes que quieran cambiar ese rumbo, la verdad que es inentendible, o por lo menos no comprendieron y solo las circunstancias los llevaron a estar arriba. Por ende, eso nos queda a nosotros como militantes, volver a retomar esas banderas y también encauzar a la dirigencia que lo toca hoy como manera circunstancial, de que entiendan de que una vez por todas la conducción tiene que ser amplia, tiene que ser con todos los sectores, y que el único interés tiene que ser el del pueblo argentino. En esto último que decís, ¿se podría inscribir o no, acaso, las definiciones, las declaraciones del último fin de semana de Ricardo Colombi? Además de, permitime esta moja, lo que yo considero una marcada fuerte de la cancha a la interna radical entre Ricardo Colombi y Gustavo Valdés, haber salido el sábado último por una de las radios de mayor alcance de acá de la capital en la provincia, por Radio ERSA, Radio 2, diciendo de que, bueno, de que en segunda vuelta había que votar a Sergio Massa, cuando todavía no estamos en segunda vuelta, cuando estamos a una semana de la primera vuelta, y cuando lo vemos a un Gustavo Valdés desesperado tratando de juntar votos para Patricia Burri con tal de meter los dos diputados nacionales. Digo, en esto último que decías, esto de un gobierno de unidad nacional, ¿había que entender la declaración de Ricardo Colombi o es otra cosa? Sí, por supuesto. A ver, cuando Néstor Kirchner sacó adelante a la Argentina después de la crisis del 2001, uno de los socios principales, o el principal socio, mejor dicho, de la provincia fue Ricardo Colombi. Entonces no nos tiene que asustar, porque parece que nos olvidamos de las cuestiones de cómo fueron que nos sacaron adelante después de la crisis del 2001, Néstor y Cristina. Entonces, hoy en día toda la dirigencia entiende que estamos en un momento de crisis y que la patria está en peligro. Por ende, somos socios históricos, el radicalismo y el peronismo, como los dos partidos más antiguos de nuestra nación, y que siempre defendieron la bandera de lo nacional. Las coincidencias siempre hay que buscarlas, y las disidencias hay que discutirlas, pero como te dije anteriormente, siempre teniendo la grandeza de la patria como objetivo. Y hoy en día creo que todos los dirigentes de todos los partidos políticos que entienden la política como herramienta de transformación saben la importancia de esta elección, y por eso también creo que hay hasta un acuerdo tácito de que acá lo que hay que hacer es defender de que falsos profetas, como te vuelvo a repetir, que me quedó grabado de lo que dijo el Papa Francisco, no lleguen a terminar de quebrar todo nuestro tejido social y que la gente sufra el hambre y la miseria, que no quiere decir que no lo está sufriendo, pero de que va a ser peor y de que vamos a terminar siendo una colonia literal de los Estados Unidos o del pueblo que quiera vendernos, digamos, este tipo, que la verdad que ya no se sabe ni qué es lo que pretende hacer, porque ni él entiende qué es lo que es el gobierno nacional por la estabilidad emocional que tiene. Entonces es bastante complejo, y entonces toda la dirigencia que entiende el aparato estatal, que entiende la importancia y los derechos que se adquirieron durante lo largo de los años, ya sean en gobiernos radicales, gobiernos peronistas o gobiernos de coalición que hubo, sí, no quieren volver atrás porque es un trabajo que se vino haciendo con el conjunto de la sociedad, y que hay muchas generaciones que pudieron generar esa movilidad social ascendente, y que hoy, como dijo el cantante de Catupecu ahí en Corrientes, el fin de semana, es volver sí, 40, tal cual es volver 40 años atrás. O sea, tenemos que tener muy presente eso, porque son 40 años de democracia, son 40 años de un golpe cívico-militar que se dio en un proceso de crecimiento de la Argentina, y todos esos intereses están en juego, y son las mismas potencias las que están atrás, pero con métodos más sofisticados que terminan siendo la manipulación mediática. Entonces, sobre todo las generaciones mayores, hay que ponerse en el hombro esta campaña
y militarla hasta el último segundo del domingo 22 de octubre, y en el caso de que haya segunda vuelta, militar hasta el último minuto para que se pueda llegar a confluir en un triunfo de Sergio Massa, que creo que es el dirigente político más preparado que tenemos hoy para poder llevar adelante esta etapa de la Argentina. Un compañero, un amigo en común, un cuadro del peronismo también, Leandro Lalo Monti desde Goya, como siempre, haciéndonos el aguante, acompañándonos, escuchándonos, queda enganchado con esto que vos definías, esta contradicción, esta distracción por ser elegantes cuando hablabas de el aburguesamiento de algunos compañeros, ¿no? En esto que se podría definir como un error, un grave error, y dice Lalo, pregunta Lalo, si es aburguesamiento, digo bien, hamburguesamiento diría Homero, si es aburguesamiento o desconocimiento doctrinario. Sí, yo creo que hay de las dos cosas. Una cosa no quita la otra. Yo creo que hay mucho desconocimiento de lo que fue el peronismo, hay mucha desviación ideológica. Creo que lograron imponer agendas que no tenían nada que ver con el peronismo y la tomamos como bandera, y eso nos terminó llevando a desviar el foco de la atención, y nos metieron una deuda de 100 años, nos metieron un ajuste tremendo, nos metieron candidatos que no son lo que representa la doctrina, y entonces por eso creo que el nuevo camino después de la elección y después de poner a Sergio Massa en la Casa Rosada, creo que es justamente volver a retomar y modernizar nuestra forma también de hacer política, porque nuestra doctrina sigue vigente, pero las metodologías por ahí no acompañan a los tiempos que hoy acontecen, y eso es lo que nos llevan a no poder llegar a la mayoría de los argentinos y de la Argentina. Y como te dije, para mí es fundamental, hace mucho lo venimos planteando, de armar una escuela de gobierno justicialista, que eso es lo que te va a llevar a comprender y a hacer entender, y también a revalorizar y a aprovechar todavía que hay muchos compañeros que vivieron esa época, que entienden perfectamente lo que fue, lo que es y lo que será, y tenemos que guardar toda esa información valiosa para las nuevas generaciones. Eso creo que es el trabajo de la militancia que nos debemos, y para que el peronismo vuelva a ser un movimiento grande también acá en la provincia, y que podamos ser gobierno, y no, si llegamos, no estar a la altura de las circunstancias de lo que el pueblo corriente nos pide, ¿no? Moja, querido, te mando un fuerte abrazo, un gusto poder conversar, sobre todo en esta fecha tan particular, y gracias por la predisposición de tu tiempo y tu testimonio. No, gracias a ustedes, gracias por llamarme en esta fecha, y la verdad que es un honor siempre estar en su programa. El domingo a todo o nada, ahí en San Roque también, conquistando la mayor cantidad de bancas en el Consejo Deliberante para el peronismo. Por supuesto, siempre en todas las elecciones dejamos todo, pero siempre también entendemos que por más que tengamos la mayoría de los concejales, si no hay un gobierno que acompañe a nuestro pueblo, la verdad que el crecimiento es en vano. Entonces apostamos mucho también a que la boleta de Massa llegue a todos los rincones de San Roque, por más que voten lo que voten. Es la prioridad hoy en día, porque como te dije, primero la patria, después el movimiento, después los nombres. Y hoy obviamente que hacemos nuestro cierre de campaña para festejar también el Día de la Lealtad. Bien. Si Dios quiere, la lluvia va a pasar y va a ser un hermoso día peronista. Decía tu hermano hace un par de semanas atrás acá al aire con nosotros, nos contaba cómo él interpelaba a la comunidad sanroqueña. Me quedó en la memoria eso, porque al toque de la elección, de la derrota, de los malos números de las PASO, el primero con el que conversamos fue con tu hermano, con Rulo Haddad, Raúl Rulo Haddad, intendente, recordemos, de San Roque, y él decía ya en esas horas posteriores a las PASO, cuando muchos compañeros y compañeras no querían hablar, él decía, esta campaña que viene, camino hacia este 22 de octubre, que ya está acá a la vuelta de la esquina, va a ser la campaña de
los intendentes y los gobernadores, decía él, en torno a que había que revalidar la credibilidad o la buena imagen que puedan tener intendentes y gobernadores en sus distintas comunidades. Y hace un par de semanas atrás, en otra entrevista que le realizábamos, nos decía cómo interpelaba a su comunidad diciéndole, si ustedes están conformes, por lo visto, por los números, por la votación, parece que sí. Si ustedes están conformes con la gestión que yo llevo adelante aquí en San Roque, necesito que voten a Massa porque necesito que Massa gane para poder seguir brindándoles una buena gestión. Clarito, ¿no? Exactamente, que eso es lo que creo que faltó en las PASO y creo que se va a dar este domingo y se va a tener el resultado que van a sorprender para mí la cantidad de votos que va a tener Massa, porque se empezó a mover todo el aparato del peronismo y eso generó una mística que hacía falta, ¿no? Así Después de mucho tiempo de pandemia, de la crisis económica que vivimos, de falta también de contención humana en términos emocionales, creo que la movilidad de todo el aparato peronista generó una mística que hacía falta, la inyección que hacía falta. Y creo que lo fundamental para eso justamente eran los intendentes y los gobernadores para poder generar en el territorio lo que necesitábamos y lo que se ve reflejado por lo menos hasta hoy, creo que se va a reflejar en los números el domingo. Que así sea. Moja, hasta un próximo contacto. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y saludo a toda la audiencia y a todos los compañeros del día. Dale, chamigo. Dale. Muchas gracias.